RCR, la red que comunica y une al Perú. Nos vamos a trasladar hasta Piura. Allí gentilmente accede a esta comunicación. Le agradecemos la cordialidad que siempre tiene con vuestra estación, el doctor Hernando Ceballos Flores, exministro de Salud. Qué gusto saludar al doctor Ceballos, muy amable como siempre. Qué gusto conversar con ustedes. Muchas gracias por la entrevista, a sus órdenes. ¿Cómo está analizando la situación en el sector salud? Usted en su momento ha sido ministro de la cartera, ¿no? Y lo que vemos en los últimos meses es mucha incertidumbre, ¿no? Pero donde está predominando la falta de transparencia y sobre todo la carencia de liderazgo. ¿Cómo está observando usted el sector? Sí, bueno, yo creo que luego de la pandemia se esperaba que pudiéramos lanzar, digamos, una profunda reforma en el sector salud. La pandemia nos mostró que efectivamente no solamente tenemos presupuestos muy bajos en salud, sino además la estrategia en el sector salud no nos permite pensar en la posibilidad de ampliar este derecho a la salud a toda la población. Entonces habría que empezar una serie de medidas, trabajar por un sistema único de salud descentralizado, asegurar la gratuidad de la atención. En fin, toda una serie de medidas que de alguna manera quedó diseñado cuando dejamos la cartera. Ya había bajado la pandemia, se había podido frenar la tercera ola, había que recuperar la inmunización de otras enfermedades, pero lo que sí, y creo que esto lo percibe la ciudadanía, no hemos podido poner al Ministerio de Salud en este nuevo reto de la mejor manera, ¿no? Y estas denuncias de corrupción que aparecen, la verdad es que hacen que se saque del centro del debate el problema real, que es las falencias que tenemos en el sector salud, y se pongan en discusión en todos los medios estos temas de corrupción que le hacen muchísimo daño, sobre todo porque es un sector muy sensible. O sea, ¿cómo justificar en un ministerio que necesita más recursos para invertirlos? La gente no tiene medicamentos en los centros de salud, en los hospitales, el equipamiento está muy mal, se caen a pedazos los establecimientos de salud, y tener pues que el líder, el que conduce el Ministerio de Salud, aparece con estas denuncias, ¿no? Eso no le hace ningún daño, ningún favor, al sector salud, y nos pone en una situación muy complicada, ¿no? Ojalá que podamos remontarla rápidamente. Acá no se trata de uno u otro sector, sino de la población, de la vida de la gente. El otro aspecto, doctor Hernando Ceballos, es que se ha desmontado totalmente al sector, ¿no? Los profesionales calificados fueron dejados de lado, ¿no? Yo le mencionaba hace unos instantes, ¿no? Allí está predominando en estos momentos una carencia de transparencia, de una manera diáfana en el accionar, pero también se habla de muchísima corrupción. Probablemente el caso de la salida del ministro López sea uno de los tantos que siempre se han venido denunciando, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer con la experiencia que usted tiene en el manejo de este sector? Bueno, efectivamente, la corrupción no es solamente de Pedro López. Un hecho que apareció allí, lamentable, que tiene que investigarse, por supuesto, preocupa muchísimo por la certeza que parece haber en la denuncia, pero la corrupción es transversal a todo el aparato del Estado, y en el sector salud, por supuesto, que debe existir corrupción. A mí no me cabe la menor duda, ¿no? Entonces, claro, hay que producir una profunda reforma de todo el sistema estatal, pero además en el caso de salud pues necesitamos empezar a activar los concursos públicos. El rol de la Contraloría tiene que aparecer como un rol mucho más activo, participando activamente en los procesos, sobre todo en la etapa previa, para no frenar luego los avances de algunas adquisiciones que deben hacerse, pero que necesitamos que sean transparentes, pero sobre todo cuidar mucho en la idoneidad del personal que está en salud. Esto es complejo porque salud es un monstruo. Solo en la sede central teníamos 5.000 trabajadores, ¿no? Y los retos son muchos. Entonces ahí se necesita un trabajo muy intenso, que entre no solo un ministro, sino todo un equipo de lucha contra la corrupción, de eficacia técnica, porque también la corrupción se monta sobre las deficiencias
del sistema, sobre todo presupuestaria. ¿Por qué hay tanta corrupción alrededor de los hospitales? Por ejemplo, donde vemos farmacias, vemos donde se hacen ecografías, rayos X. ¿Por qué? Porque en el hospital la gente cuando va a atenderse no encuentra esos servicios, ¿no? Y eso es inadmisible porque el hospital plantea sus requerimientos presupuestales, son unidades ejecutoras, la gran mayoría de los hospitales que manejan sus presupuestos con sus propios órganos de control interno, pero o hay corrupción porque no piden lo que necesitan, o el Estado, el nivel central, o los gobiernos regionales, en este caso, no les dan los elementos presupuestales necesarios para poder comprar los equipos, para poder tener en condiciones óptimas los servicios. Entonces, estas carencias presupuestales que tienen los establecimientos de salud y el sector en general propician la corrupción, lo propician sin ninguna duda, ¿no? Porque no hay para eso, no hay para actualizar los equipos, para mejorar la infraestructura, y tampoco hay para cancelarle a los profesionales de la salud, donde no solamente necesitamos resolver el problema del cuarto tramo que piden los médicos, que es un incremento salarial ya pactado que no lo cumple el gobierno, el tema de los CAS, el tema de los CAS COVID y una serie de temas pendientes con los trabajadores, sino además no hay una política de salud. O sea, acá necesitamos manejar un plan de formación de recursos humanos calificados, un plan de remuneraciones e incentivos para favorecer los niveles de descentralización del personal y además tener un equipamiento descentralizado para que los recursos cuando se vayan al interior pues tengan equipos para poder desarrollar sus especialidades, ¿no? Esta necesaria política de recursos humanos y equipamiento del sector salud todavía estamos en nada, la verdad que estamos en nada, con algunas urgencias en los programas que también nos van ganando, como el tema de inmunizaciones, tenemos niveles muy bajos de inmunización y el riesgo de que aparezcan enfermedades que pensábamos que ya estaban controladas, ¿no? Entonces, con el presupuesto que está trabajándose ahora en el Congreso, que son algo más de 23.000 millones, casi 24.000 millones para el sector salud, no vamos a resolver la problemática de carencias en el sector. El atraso presupuestal es de décadas, el deterioro es muy grande, necesitaríamos un plan de inversiones que supere los 6.000, 8.000 millones adicionales al sector salud solo para empezar a cerrar algunas de estas brechas. Usted siempre tiene una mirada macro por su condición que en su momento ha sido congresista, ministro de Estado. Permíteme abordarle algo que usted mencionó hace unos instantes. La corrupción ha cruzado de forma transversal a todos los estamentos en el Estado. Y esto es una realidad, ¿no? Por más que se intente negarlo o muchos intenten negarlo. Lo de anoche es una prueba, ¿no? Ayer el Poder Judicial ha determinado la prisión preventiva con gente del entorno muy cercano al presidente Pedro Castillo, a 3 personas que han sido consideradas en su momento como lo que se ha denominado el gabinete en la sombra. Anoche también escuchábamos en una entrevista al señor Beder Camacho en Canal N indicar que la postura que asume el presidente Pedro Castillo en todo momento es el negacionismo, niega todo, ¿no? O sea, no hace ni siquiera un acto de poder admitir algunos hierros, errores en su gobierno, ¿no? ¿Cómo mira usted el panorama salpicado permanentemente de denuncias por corrupción que atañen y presuntamente alcanzarían al presidente Pedro Castillo? Bueno, yo creo que primero, ¿no? O sea, estas denuncias contra el entorno del presidente Pedro Castillo que lo enganchan a él en la posibilidad de una organización criminal, sin ninguna duda deben esclarecerse y el presidente debería tener una actitud, más allá de que cada palabra que dice el presidente la interpreta en un sector de los medios de comunicación de la peor manera, yo creo que el presidente sí debería salir con un mensaje claro, específico frente a las denuncias que se le hacen a su entorno, y a él me parece que ese es un tema de que sus asesores le dicen no digas nada porque cada vez que dices publican de otra manera.
son medios de derecha, medios que te atacan, entonces el presidente se retrae, no habla, solo habla en las plazas públicas, pero sin explicar tampoco, digamos, el tema de las denuncias. Pero yo, la verdad, voy más allá. Poniendo en claro que efectivamente las denuncias hay que esclarecerlas, acá nadie debe tener corona, tenemos una constitución que ha sido impulsada por el fujimorismo en su momento para proteger la corrupción galopante que ya existía, pero lo cierto es que el problema de la corrupción no pasa fundamentalmente por el tema de Pedro Castillo. Tenemos toda una organización en distintos aparatos del Estado que promueve la corrupción, ¿no? O sea, y no de ahora, la verdad. No es que con esto vamos a salvar la responsabilidad de la investigación que se está llevando adelante, sino que la verdad, cuando robaba acá Fujimori y compañía, tenemos cinco presidentes presos, pero en realidad todos los equipos, todo el engranaje, toda la vinculación con el sector privado no se desarmó nunca en el país. Ahora, claro, como es un gobierno que no es de la simpatía de algunas cadenas de medios de comunicación, pues le hacen todos contra Castillo. Si fuera otro gobierno, seguramente no dirían lo que dicen ahora y tampoco en el Congreso, ¿no? Pero la corrupción es mucho más grave. Necesitamos una profunda reforma del Estado. Necesitamos reformar el Poder Judicial, el Ministerio Público, control ciudadano en cada una de estas áreas, la posibilidad de revocatoria en el Congreso mucho más clara, hacer una reforma de los partidos políticos. Este país hay que reformarlo realmente, ¿no? Imagínense lo que hemos visto en las elecciones regionales, la gente apática, no tiene por qué votar, no tiene confianza en las propuestas políticas, partidos políticos que ofrecen sus curules, que ofrecen sus espacios de representación, y así no podemos seguir en el país, ¿no? Tenemos la suerte de que la economía, digamos, no se derrumba aún, pero lo que encubre es una profunda inequidad en nuestra patria, donde la gente no tiene muchos derechos y donde las posibilidades de trabajos estables, de asegurar una vejez digna en nuestra patria sigue siendo algo absolutamente alejado para millones de peruanos. Acá yo soy convencido de que no pasa por retoque, ¿no? Acá se quiere pensar de que la salida de Pedro Castillo nos va a llevar a un país de las mil maravillas, donde se acaba la corrupción, se fue Castillo, y en realidad lo que quiere la derecha es poner a su gente, aprovechar la coyuntura que la izquierda está absolutamente desarticulada, y mantener el statu quo, que es lo que nos ha traído tanto dolor y que la pandemia descubrió, ¿no? Un país de derecho, ¿no? Ahora, aquí hay un tema que usted acaba de abordarlo, ¿no? No es un problema de este gobierno y eso es real, ¿no? Se arrastra desde el gobierno de Fujimori, pasando por el gobierno de Toledo, Humala, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y ahora Pedro Castillo, ¿no? Pero aquí también hay un tema, ¿no? Si bien es cierto, la relación del presidente con la prensa no es la mejor, pero la prensa hace su trabajo en denunciar estos hechos de presunta corrupción. Y estos hechos de presunta corrupción, lastimosamente, hay que decirlo con nombre propio, tocan el engranaje más cercano, la fibra más cercana al presidente Pedro Castillo, ¿no? Aquí me parece que no hay ninguna responsabilidad ni de la prensa ni de otros sectores, porque la responsabilidad es del propio presidente de la República. Si uno mira, y usted es una persona muy acuciosa, doctor Ceballos, todo el legajo que ha presentado el Ministerio Público, testimonios, colaboraciones eficaces, cruce de información, responsabilizan ciertamente, ¿no? Y usted también ha dicho algo interesante, el presidente, ¿por qué no sale? Y no es porque la prensa no quiera que salga, el presidente no quiere salir. Ese es el otro tema. El presidente rehúye. Y una de las mejores muestras es que, incluso, si bien es cierto, la OEA ha respaldado la gestión gubernamental, el presidente va a enviar una misión, también hay pronunciamientos donde dicen, un momentito, el presidente tiene que rendir cuentas claras, ¿no? Por no decirlo, tiene que informarle al país todo lo que está ocurriendo. A ver, ahí lo que usted dice es muy cierto. No es que la responsabilidad del tema
de las acusaciones al presidente de responsabilidad de la prensa. Obviamente hay un engranaje o hay ámbito de corrupción ejecutivo que parece que esto se va agravando en la medida en que surgen nuevas evidencias, ¿no? En definitiva será el Ministerio Público, el Poder Judicial, el que resolverá quiénes tienen diferentes grados de responsabilidad en todo esto, en ese espacio del Ejecutivo. Si esto en definitiva alcanza al presidente, ¿no? Hay indicios, por cierto, muy preocupantes. Esto no está en discusión el que se profundice en la investigación. Lo que pasa es que junto con esto tenemos un descrédito muy grande de quienes podrían generar un relevo de este Ejecutivo, y más aún, lo que existe es una desconfianza general, no solo en el Ejecutivo, sino en todo lo que tiene que ver con el sistema político peruano. ¿Cómo poder explicar que la gente piensa que el Congreso es tanto o más corrupto que el Ejecutivo y tiene mayores índices de desaprobación? Cuando uno revisa la mayoría de los medios de comunicación, también encuentra que muchos de ellos, y no me estoy refiriendo por supuesto a su medio de comunicación y a otros que son medios independientes, que están buscando la verdad, que están buscando investigar realmente qué es lo que está pasando en el país y que de verdad se profundicen investigaciones y sanciones cuando corresponde, pero uno ve que hay un tremendo sesgo, y esto tiene que ver con que hay una prensa independiente en el país, pero también hay una prensa que responde a intereses económicos muy claros. Eso tampoco lo vamos a negar, sino revisemos, comparemos. Yo la vez pasada estaba comparando, entré al internet, la posición de la prensa frente a la denuncia de corrupción de anteriores países, y la indignación parece que se les ha ido movilizando en razón con distintos intereses. Pero es selectiva, es cierto. O sea, selectiva. Ahora, no es que eso genere la corrupción, pero eso va cambiando el escenario político para generar distintas medidas. Hoy la gente no confía, ¿no es cierto?, en muchos de los medios de comunicación, y no confía en los espacios del Estado que deberían luchar contra la corrupción. Entonces estamos en una situación muy complicada como país, porque si el ciudadano no confía en el Congreso, no confía en el Poder Ejecutivo, no confía en el Ministerio Público, y entonces ¿hacia dónde vamos, no? Estamos creando el clima para que surjan caudillismos que digan, señores, hay que cambiar todo esto, hay que producir un cambio de raíz, pero sin un norte claro de qué es lo que vamos a cambiar y hacia dónde vamos a ir, ¿no? Eso es lo que preocupa, ¿no? Y eso preocupa y tiene que ver con el desencanto creciente de la población de la propuesta de Castillo. Castillo surge con el apoyo de los sectores más pobres del país, y ese sector está cada vez más desencantado. Y entonces, claro, ¿qué va a pasar en los próximos años en el país? ¿La solución es solo adelanto de elecciones? ¿Con eso vamos a resolver el problema? ¿O esto tiene que ir acompañado de una profunda reforma política y de darle al país una alternativa de salida creíble, ¿no? El país ha votado por Pedro Castillo, está muy desencantado, pero no le puede decir, pues López Aliaga, hay que sacarlo a Castillo o Montoya para ver pues si mi partido llega al gobierno, que es lo que la gente percibe, ¿no? Entonces, ese es el drama que tenemos en nuestro país ahora, ¿no? Usted lo ha resumido de esta manera, ¿no? Así como hay serios cuestionamientos contra el accionar de los partidos de la centro derecha, también por el caso de la izquierda, ¿cómo analiza usted la situación, ¿no? Porque la izquierda acompañó al presidente Pedro Castillo, ¿no?, en una primera etapa, ¿no? Y ahora lo que preocupa es que no todos tienen la interesa que tiene usted, y yo admiro siempre la posibilidad de conversar con usted, porque usted enfrenta las situaciones, pero hay muchos líderes que a esta hora se han replegado, ¿no?, a pesar de que deberían ser las personas que le den una mirada más amplia, porque estuvieron muy cerca al gobierno, de una u otra manera apoyaron al gobierno. Pero yo creo que si yo tuviera que volver a tomar un camino, un rumbo, seguiría el mismo rumbo. Tal vez trataría de hacerlo mejor, pero la verdad que yo no iba a votar al fujimorismo, ni lo iba a apoyar. Castillo
con todo el riesgo que sabíamos que significaba un candidato con poca experiencia, sin desmenuzar la propuesta desde el punto de vista político, sin una demostración de su firmeza ideológica, pero las propuestas que Castillo interpretaban las necesidades de la mayoría del país, por lo menos de los más pobres, ¿no? Él decía, este país no va más, este país es absolutamente injusto, y todo lo que señalaba. Y eso no ha cambiado en el país. Necesitamos profundos cambios, necesitamos cambiar la Constitución, necesitamos nuevas reglas de juego que permitan que el crecimiento genere también desarrollo y derechos. No puede ser que fue 30 años de crecimiento donde decíamos vamos a pasar al primer mundo, mira cómo están los indicadores, nos encontremos con un país con un 80% de informalidad. O sea, la gente después que cumple los 70 años, ¿de qué va a vivir? En el campo, las mujeres, el 90% no tiene asegurada una pensión, ¿no? La anemia en el país, que tiene un promedio de 40%, lo que hace es encubrir que hay bolsones de anemia de 70%, con niños que nunca van a ser normales. Hemos normalizado la inequidad. La izquierda apuesta a que se cambie eso de manera radical. Por supuesto que sí, y yo lo volvería a hacer. Lo que pasa es que el actor que llegó, como llegó Pedro Castillo, frente a la crisis, falta de representatividad que tienen todos los partidos políticos, incluidos los de izquierda, que fueron perdiendo inserción en las organizaciones sociales, Castillo llega con una propuesta que interpreta la situación y gana las elecciones, con un porcentaje bajo, pero gana las elecciones. Ahora, nosotros hemos apostado en la primera etapa a ayudar a que este proceso, a que esta propuesta de Castillo avanzara. Castillo prefirió otro camino, Castillo cedió ante las presiones de la derecha, se asustó, prefirió hacer lo posible por mantenerse en el gobierno, y ahora tenemos una situación complicada. El presidente no avanza en las promesas que hizo, trata de manejarse con algunas medidas populistas. Bueno, ahora se acerca a algunos sectores sociales como la CGTP y otras organizaciones buscando respaldo, cediendo en algunos temas, pero sin estructurar una propuesta, un programa que tenga que ver con las razones por las cuales ganó las elecciones, ¿no? Y una derecha que lo tiene permanentemente hackeado. La izquierda apoyó a Castillo y luego, digamos, izquierda institucional, porque hubo una izquierda, como en mi caso, yo no estoy afiliado ahora a ningún partido, pues el Frente Amplio prácticamente se disgregó, y lo que pensamos desde este sector de la izquierda es que hay que reagrupar, hay que rearmar una propuesta de izquierda que analice los errores de Pedro Castillo, que no haga seguidismo de Pedro Castillo, pero que tenga una posición objetiva en un país donde la derecha quiere capturar de manera definitiva el Ejecutivo, quiere vacarlo a Castillo, quiere sacarlo a Castillo, pero no porque esté preocupada por la eficiencia o las denuncias de corrupción, ¿no? Porque ellos son tanto o más corruptos y vienen con ese pasado, ¿no? Si Castillo, como decía César Hildebrand, si Castillo no fuera Castillo y se llamara Fujimori, seguramente algunos sectores estarían aplaudiéndolo, ¿no? Pero creo que la izquierda tiene efectivamente, frente a esta coyuntura, no que arrepentirse, tampoco que seguirlo a Castillo, como que hay que cuidarlo porque si no viene la derecha, sino elaborar su propia propuesta política, que sea mucho más clara, que señale las deficiencias de este gobierno, la necesidad de apostar por una gestión mucho más valiente, más transparente, que realmente se gane el respeto del pueblo y que sea coherente en su propuesta de plan de gobierno para que sea creíble, pero a la vez que produzca los cambios que tanto necesitamos, ¿no? Yo creo que esto deberíamos hacerlo, y incluso con un grupo de jóvenes y profesionales y dirigentes sindicales que están planteándose esta alternativa, yo los estoy apoyando, ¿no? Porque creo que acá no hay que bajar banderas. Muy bien, doctor Hernando Ceballos, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable de su parte, como siempre. A ustedes, muchas gracias, muy amable. Muy amable. Conversábamos desde Piura con el doctor Hernando Ceballos, es ministro de Salud. RCR, la red que comunica y une al Perú.